¿Qué tal? Buen día, espero que estés pasando un buen día. Te doy oficialmente la bienvenida a este curso de nutrición. El tema con el que vamos a iniciar este curso virtual de nutrición aplicada a fisioterapia es el tema de generalidades de la nutrición. Especialmente en este tema me interesa hablarte del panorama general de la nutrición y cómo es que actualmente ciertos problemas relacionados con los hábitos o conductas alimentarias están impactando de manera negativa a la población, y no únicamente hablo de la población de México, sino en general tendríamos que hacer referencia a la población mundial. Desde mi punto de vista, creo que tiene completa relevancia que esta materia esté incluida en tu mapa curricular, y incluso creo que sería conveniente y creo que sería una gran estrategia de educación que nutrición fuera una materia que perteneciera no únicamente a tu mapa curricular, sino que perteneciera al mapa curricular de todas las carreras, tanto de áreas administrativas como de áreas artísticas hasta ciencias exactas posiblemente. Incluso yéndome más a fondo, creo fervientemente que los temas de nutrición deberían abordarse desde la infancia. Considero que la educación básica está fallando en temas de educación, puesto que nutrición no es una materia que está considerada dentro de los diferentes niveles de estudio en la etapa escolar, en la etapa preescolar y en la etapa de la educación media superior. Definitivamente creo que si nos hablaran de nutrición, no estaríamos actualmente representando las cifras que se observan o que se registran tanto a nivel nacional como eh, a nivel mundial. Entonces, bien, entrando en materia, vamos a empezar a platicar del tema. De antemano les ofrezco una disculpa si de pronto escuchan por ahí al gallo, al del gas, al del pan o al de las tortillas. Estoy grabando desde mi cuarto, consecuentemente es viable, es posible que se pueda encontrar, que se pueda escuchar algún sonido inapropiado, pero parte del sistema y parte de esta nueva forma o modalidad de tener clase. Entonces, bien, eh, nutrición y problemas de nutrición. Vamos a empezar a hablar de estadísticas mundiales. La imagen que te presento en tu pantalla es una imagen que te está mostrando el cómo se observa México y algunos otros países a nivel del orbe en relación a temas de sobrepeso y obesidad. Ya anteriormente en otros cursos estuvimos hablando sobre el IMC y las repercusiones que puede traer consigo un IMC elevado. También en cierto momento realizamos algunas prácticas o algunas ejecuciones en donde hemos aprendido a sacar o a obtener el IMC. Entonces creo que no es un tema que resulte ajeno a la mayoría. El IMC, como sabes, me permite observar o me permite realizar un diagnóstico a expensas de el peso corporal de los pacientes. No es del todo sensible cuando hablamos de pacientes con un componente muscular elevado o con un componente muscular hiperdesarrollado, pero en poblaciones generales se sigue utilizando como un indicador fiable sobre sobrepeso y obesidad. El IMC que observamos por encima de 30 eventualmente se considera como un IMC relacionado con obesidad. Un IMC que se manifiesta de entre el criterio de 25 y 29.9 lo encontramos o identificamos en la gama del sobrepeso. Si tú te fijas o te das cuenta en tu pantalla, estamos observando que México, obviamente junto con su vecino Estados Unidos, son dos países que representan altos índices de obesidad y sobrepeso, especialmente hablando de obesidad. Ahora en un momento vamos a empezar a platicar de manera específica de las condiciones y características particulares de México, pero la imagen te la muestro para que te des una idea más o menos de cómo es que México se observa y es identificado ante el mundo con respecto a los problemas de sobrepeso y obesidad. En la siguiente imagen te presento una gráfica que ha sido extraída de los datos de la OMS, en donde observamos que México actualmente ocupa el lugar número 2 de obesidad a nivel mundial. México, por detrás de su vecino, como ya te platicaba, Estados Unidos, está en el segundo lugar a nivel de prevalencia e incidencia de obesidad.
A México le siguen países como Australia, Reino Unido, Canadá, Chile o Alemania, en donde también se registran altos índices de sobrepeso y especialmente obesidad. Una situación que debo destacar acá en este punto es que México ocupa, sí, ciertamente el segundo lugar de obesidad en el mundo, pero México ocupa el lugar número uno y la medalla de oro en obesidad a nivel de paciente pediátrico, a nivel de obesidad infantil. Definitivamente ese dato es el dato que más ha de alarmarnos o que por lo menos más debería de ocuparnos, puesto que es un dato que puede traer consigo una serie de conflictos o de problemas severos a nivel de la salud pública en México. Entonces, importante ese dato. Otro dato que me gustaría compartirte es un dato que alguna vez leí en algún artículo relacionado con nuestros connacionales que radican o viven en Estados Unidos. Un artículo que leí hace poco tiempo hacía relación con la gente de México, con las personas que habitamos en México y la gente que habita en Estados Unidos en particular, únicamente hacía relación con Estados Unidos y hacía una sumatoria de la cantidad de población que padece sobrepeso y obesidad. Y este artículo documentaba que haciendo una sumatoria de la población que radica en Estados Unidos y la población que radica en México, estaríamos prácticamente llegando a el primer lugar o a la medalla de oro de países más obesos del mundo. Entonces, definitivamente, si habláramos de nacionalidades y no de países propiamente, especialmente si habláramos de connacionales con mayor prevalencia de obesidad, posiblemente en el mundo los mexicanos actualmente en el rubro de adultos estemos representando el mayor índice de obesidad. Entonces, si esto no te resulta suficiente para dar respuesta a por qué es que nutrición debiera estar integrado en todos los mapas curriculares, definitivamente no sé qué otra cosa, pero si deseas otra cosa, te voy a platicar un poco más especialmente lo que estamos viviendo acá en México. Lo que te estoy presentando en tu pantalla son datos preliminares de un programa que se realizó acá en México, que se sigue realizando de hecho. Es un programa que se realiza con colaboración del Instituto Nacional de Salud Pública y el INEGI, en donde este programa se conoce como Programa en Salud. El programa en salud es básicamente la encuesta nacional de salud y nutrición. Y el programa en salud es una estrategia que el gobierno ha generado a raíz justamente de estos datos y de estas cifras que estamos registrando a nivel mundial, en donde han tenido como objetivo evaluar el cómo estamos y en qué condiciones de salud se encuentra México en relación a temas de obesidad, sobrepeso, enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, en prevalencia y diagnósticos oficiales de muchas de las enfermedades, porque en muchos de los casos, muchas de las enfermedades no son diagnosticadas, especialmente en tiempo y forma. En salud es una encuesta o es una estrategia que nos ha venido a dar datos, especialmente de orden epidemiológico. Los datos preliminares que te muestro acá en tu pantalla son datos que se publicaron como parte del ENSANUD, que se consideran como encuesta o como datos de nutrición medio camino. Estos datos, o se le da el nombre de medio camino porque son datos simplemente preliminares, no son datos todavía concluyentes que nos arrojen, digamos, conclusiones de forma definitiva. Entonces, te los voy a mencionar algunos de los datos más importantes o más relevantes que me parece que definitivamente deberías saber y deberías saber para darte cuenta y llegar a conclusiones sobre la importancia del adquirir un hábito de vida saludable, de adquirir estilos de vida saludables a nivel de actividad física, a nivel de alimentación, a nivel obviamente también de componentes psicosociales y emocionales. Entonces, te platico brevemente sobre lo que en Salud nos han publicado. En Salud ha documentado que en México, escucha bien esto porque se te van a caer los calzones, independientemente de que te queden apretados. El Ensalud ha documentado que en México, de 10 pacientes, 7 pacientes, carajo, tienen sobrepeso y obesidad.
En México, el 70% de todos los adultos padecen alguna especie o algún tipo de sobrepeso u obesidad, ¿sí? Ese dato es radicalmente alarmante y no necesitamos siquiera observar datos de salud. Con que nos sentemos un día en una plaza pública y estemos evaluando a la gente que pasa y estemos determinando quiénes de todas las personas que van caminando, que van pasando, tienen sobrepeso y obesidad, básicamente con esa pequeña estrategia podemos darnos cuenta del enorme índice o la enorme prevalencia de estos problemas. Entonces, ese es un dato de manera cuantitativa que nos ofrece en salud y que actualmente pues, nos habla del gran problema que para los adultos representa la obesidad. ¿Sí? Bien, en el otro caso, que es un dato que también debe alarmarte y especialmente debe alarmarte si tienes hijos o deseas tener hijos o tienes sobrinos o simplemente porque eres mexicano, datos sobre el sobrepeso y obesidad en la población infantil. Actualmente lo que en Sanud documentó es que en México el 33.2% de todos los pacientes pediátricos presentan algún tipo de sobrepeso u obesidad. Esto es, imagínate que de cada 10 pacientes, 3 pacientes pediátricos tienen sobrepeso u obesidad. A lo mejor vas a decir, bueno, significativamente no es tanto, o por lo menos comparado con lo que vemos con los adultos. No, 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 el problema es que los niños no tendrían que estar presentando ningún grado de sobrepeso u obesidad. ¿Y por qué no tendrían que estar presentando? Porque los niños son altamente activos, en teoría, porque los niños están en constante crecimiento, porque los niños tienen ciertos mecanismos moleculares y biológicos de protección ante la ganancia exacerbada de peso. Y no deberíamos de estar observando definitivamente niños con sobrepeso o obesidad. Deberíamos estar observando niños con sobrepeso, pero pasa que en México los hábitos definitivamente y las condiciones medioambientales han cambiado. Hoy en día, en lugar de ver niños en centros recreativos o en canchas de fútbol, voleibol, básquetbol o algún otro tipo de deporte, vemos niños sentados en un sillón, viendo televisión o jugando posiblemente a algún juego en alguna plataforma. Entonces, definitivamente es un dato que debiera o debe de alarmarnos de manera significativa, especialmente el 17.9% de todos estos niños representan sobrepeso y el 15.3% representan obesidad. Definitivamente un dato alarmante y especialmente se observó o se han observado incrementos a partir de los últimos datos epidemiológicos que teníamos, que eran datos del 2002 al 2006, básicamente, especialmente en el rubro de sobrepeso, la prevalencia ha sido o ha ido a la alza. Entonces, puntos importantes a considerar. Algunos otros datos, repito, que en salud ha evaluado, son datos relacionados con diabetes, con hipertensión, en donde, por ejemplo, se ha visto que, o nos mostraron estos resultados, que el 87.7% de los adultos con diagnóstico previo de diabetes eh, sí reciben tratamiento, pero que el resto, para completar el 100%, no reciben actualmente tratamiento. Esto es prácticamente un 12.3% de todos los pacientes que tienen diabetes no se están tratando. ¿Sí? Y esto tiene principal relevancia porque cuando hablamos de la diabetes tenemos que hablar invariablemente de las enfermedades cardiovasculares y de las enfermedades renales. Y un dato importante que se registra a nivel de problema de salud pública es que la causa número uno de muerte en México son las enfermedades cardiovasculares. La gente en México se muere principalmente de enfermedades cardiovasculares. Entonces, si entendemos que la diabetes es una enfermedad que conduce directamente a la enfermedad cardiovascular, tenemos por ahí un 12% de toda la población de México que va camino a la enfermedad cardiovascular y camino a situaciones o desenlaces fatídicos. ¿Sí? Se muestra también en esta encuesta que prácticamente el 50%, o para ser exactos, el 46.4% de todos los pacientes que viven con diabetes no toman medidas de protección, es decir, no siguen una dieta, es decir, no hacen actividad física, es decir, prácticamente de algo se han de morir. Entonces,
Datos importantes, repito, que la encuesta en salud ha documentado a expensas de la búsqueda de cuantificar a nivel nacional la frecuencia, distribución y la tendencia de indicadores relacionados con salud y nutrición. ¿Sí? Esta última encuesta que te presento es una encuesta que me gusta bastante. Es un estudio que se realizó justamente aquí en México, en donde se intentaba indagar sobre la educación que los pacientes, especialmente que las familias mexicanas, tenían sobre temas de nutrición. En esta encuesta lo que se realizó fue que se hicieron llamadas a 800 hogares mexicanos en donde se les realizaban algunas preguntas específicas sobre nutrición, sobre hábitos o sobre algunas enfermedades. Especialmente en esta encuesta sale a rescato o utilizo este dato que está por acá sobre obesidad infantil, en donde se les preguntaba a los papás que eran entrevistados sobre la responsabilidad de que los niños actualmente estuvieran presentando una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, en donde el 70% de todos los papás, 70.7 para ser exactos, documentaban o respondían que la responsabilidad era responsabilidad propia. Pero, lo que me altera y lo que de pronto no me deja dormir y lo que de pronto hace que quiera vomitar las gorditas de nata es que el 30% prácticamente de toda la población respondió con una corresponsabilidad de terceros. Prácticamente el 30% de la población respondió que la bronca no era de los papás, que la bronca era de un tercero, que la bronca era de la televisión, que la bronca era de los políticos, que la bronca era de los amigos, y peor aún, esto prácticamente me genera la angina miocárdica, ¿sí? La gente respondió que la culpa tenía también responsabilidad o hacía responsables a los maestros. Entonces, definitivamente creo que las cosas no las estamos entendiendo bien. Creo que las cosas las entendemos o las procesamos como nos conviene entenderlas y creo definitivamente que no es por ahí. ¿Sale? Se observó también en este estudio que prácticamente en 88.7 de las personas en México no llevan o no están apegados a un régimen alimenticio. Se observó que únicamente el 10.4 de todos los pacientes tienen o controlan o digamos que llevan cierto manejo responsable con su alimentación, porque ni siquiera hablamos especialmente de dieta o de un proceso fielmente guiado por un especialista. Hablamos de que únicamente el 10.4% de pacientes en México tienen ahí más o menos una buena tendencia nutricional, ¿sí? Entonces, bien, se preguntaba también sobre algunos de los hábitos que la gente considera que son propiamente los responsables de los problemas actuales de sobrepeso que en México estamos viendo, y ciertamente mucha gente contestó, el 38.5% de la gente contestó que era por la comida, algunos contestaron que era especialmente por la actividad física, otros por el sedentarismo, y entonces a lo mejor estamos entendiendo, a lo mejor estamos viendo las cosas, pero de pronto cuando nos toca hacerlas o cuando nos toca revertirlas, dejamos de verlas y nos tapamos los ojos. Entonces, no es por ahí definitivamente, señores, no es por ahí. Y gracias justamente a este tipo de estudios, a los resultados de Ensanud o de este tipo de ensayos, es que actualmente tenemos lo que se conoce como la ley antiobesidad, en donde seguramente ya escuchaste un poquito en redes sociales que algunas de las estrategias o medidas justamente de la ley antiobesidad es justamente promover cambios en lo que nos están vendiendo, en lo que las estrategias mercadológicas que observamos en la televisión, en redes sociales o en cualquier lado, nos venden. ¿Por qué? Porque nos venden piñas, porque nos vendían anteriormente productos, especialmente si hablamos de productos relacionados con el cornflakes, Zucaritas, Choco Crispies y toda esa gama de porquerías, nos vendían mercadotecnia,
nos vendían a un elefante, nos vendían a un tigre extremadamente fuerte y la gente, especialmente, ahora dejó de verse un poco, pero especialmente anteriormente pensábamos o se suponía que si la cajita de Zucaritas tenía a un tigre altamente musculoso, pues que los niños se iban a poner también definitivamente fuertes. Entonces, definitivamente la ley antiobesidad está impactando sobre ese tipo de estrategias que no dejan de seguir bombardeando sobre hábitos obesigénicos. Entonces, algunas otras herramientas, este asunto, por ejemplo, de poner en la parte frontal de los alimentos el contenido de los alimentos, como por ejemplo el contenido de sodio, el contenido de azúcar, el contenido de grasa saturada, también es parte de la ley antiobesidad. Algunas otras cosas como ciertas limitaciones a nivel de la publicidad de algunos alimentos que se promueven de manera cotidiana también son parte de las estrategias generadas por la ley antiobesidad. ¿Sale? Entonces, como hemos visto, como nos hemos dado cuenta, la nutrición ha evolucionado. Prácticamente hemos dejado de tener alimentaciones orgánicas. Prácticamente, si hablamos de la era paleolítica, teníamos que los seres humanos comíamos, pero para comer teníamos que cazar y para cazar teníamos que correr. Entonces, desde el punto de vista de la actividad física, éramos seres altamente activos. Éramos seres altamente activos que cazábamos, que consumíamos proteína y que consumíamos algunos alimentos, especialmente en su forma orgánica. Posteriormente surgen los cultivos, en donde a partir de que surgen los cultivos empezamos a consumir ahora sí justamente lo que se conocen como cereales. El problema o el gran problema viene a nivel de la industrialización. El problema viene cuando los cultivos y cuando los alimentos orgánicos empiezan a industrializarse. Y es que el problema de la industrialización es que estos alimentos que anteriormente encontrábamos en su forma pura han de ser modificados desde muchos puntos de vista, modificados a partir de procesos químicos, procesos físicos, procesos térmicos, en donde la cosa ha cambiado y para que el alimento dure el suficiente tiempo en las mamparas o en las tiendas de abarrotes o en las tiendas de productos de alimentación, son adicionados o son modificados desde el punto de vista, repito, químico, térmico o de algún otro tipo. El problema viene después todavía cuando empezamos a ponerle fertilizantes a los alimentos para que los alimentos crezcan de manera más rápida, de manera más grande y que ciertas poblaciones de bichitos no los ataquen y consecuentemente quien está vendiendo o quien está cultivando no tenga pérdidas. ¿Sí? Prácticamente a partir del uso de la industrialización y de los fertilizantes, todo podemos esperar, ¿sí? O por lo menos todo podíamos esperar, ¿sí? Y lo que nos llega justamente cuando estábamos esperando es la genética, lo que nos llega de la industria genética agroalimentaria. Actualmente lo que tenemos o lo que estamos comiendo son productos altamente modificados. Y es que de pronto el conflicto viene cuando pensamos que consumimos productos naturales. El conflicto viene cuando compramos un jitomate enorme, bonito, rojito, cuando compramos una manzana, una enorme manzana, cuando va jugosa, brillante, cuando vamos a la tortillería y compramos un kilo de tortillas, cuando vamos y compramos productos que no sabemos o que no nos han contado, que son generados a partir de la industria agroalimentaria, que son alimentos modificados genéticamente para que crezcan más grandes, para que tengan más jugo, para que tengan mayor volumen, para que duren más y para que se den en demasía o en mayores cantidades y las pérdidas repito, de la gente que los cultiva no se vean mermadas. Entonces lo que tenemos hoy en día es maíz transgénico, lo que tenemos hoy en día son jitomates transgénicos, lo que tenemos hoy en día es soya transgénica. Algunos de los productos más transgénicos que podemos encontrar en el mercado son justamente la soya, el jitomate y el maíz. Sin embargo, no son los únicos. Una gran cantidad de frutas, especialmente manzanas, peras, fresas, cerezas, son modificados desde el punto de vista genético para, repito, modificar sus cualidades organolépticas o para modificar sus cualidades físicas
cosas y que la gente las compre y que el vendedor o que el proveedor gaste menos en la producción del alimento. Entonces, a ese punto hemos llegado, desde una alimentación paleolítica, a expensas de carne que cazamos nosotros mismos, a una alimentación genéticamente modificada y que encima de todo nos la comemos en el sillón, viendo la tele y rascándonos la panza, ¿sí? Por ahí está el asunto, por ahí la importancia entonces de la nutrición, ¿sí? Finalmente, me gustaría platicarte sobre el asunto de que realmente la obesidad y el sobrepeso no tiene un componente único, no tiene definitivamente un componente exclusivo. Realmente cuando hablamos del sobrepeso y de obesidad, hablamos de una serie de factores, hablamos de un grupo de componentes o hablamos de componentes multifactoriales. El hecho de hablar de obesidad no únicamente es hablar de que nos encanta comer, nos encanta la garnacha y nos encanta surtirle a las grasas saturadas. Realmente, cuando hablamos de los problemas de sobrepeso y nutrición, tendríamos que hablar de una serie de conflictos o de situaciones etiopatológicas que podrían derivar en obesidad. Situaciones desde el punto de vista genético, porque sí es verdad, digo, no voy a mentirles, sí es verdad que a la fecha se han asociado algunos polimorfismos, especialmente con la obesidad. Actualmente se han identificado algunas situaciones, algunas proteínas, especialmente, repito, algunos genes relacionados con que podamos llegar a presentar ciertos índices de sobrepeso u obesidad. Algunos polimorfismos como el FTO, como el MTH, se han documentado como polimorfismos propios de la obesidad. Y sí es verdad que hay gente que los padece, pero obviamente el porcentaje de gente que los padece no es tan significante, o por lo menos no está por ahí. Es decir, no puedo justificar el sobrepeso o la obesidad exclusivamente a un factor, o especialmente al factor genético. Definitivamente no. Desde el punto de vista de situaciones socioambientales, el ambiente y la sociedad claramente también influye, especialmente la sociedad. Actualmente lo vemos hoy en día en redes sociales, lo vemos a partir de figuras perfectas que nos están todo el tiempo taladrando la cabeza con la idea de cuerpos perfectos o por lo menos de cuerpos que posiblemente de forma natural sean inviables de obtener o de cuerpos que no sean cuerpos que se mantengan por largos periodos y que se mantengan especialmente durante ciertos momentos de entrenamiento o de procesos dietarios. Entonces, en realidad, temas de genética, temas culturales, temas sociales, temas de actividad física, obviamente, relacionados con el sedentarismo que actualmente estamos teniendo y que estamos padeciendo, y obviamente temas también de educación, temas de educación, de cómo nos educan. Por eso es que el objetivo de esta materia, el objetivo de esta reunión es intentar crear conciencia sobre lo que nos está matando, sobre lo que nos está generando obesidad. Dentro del rubro de la alimentación o de los problemas que estamos teniendo al momento de elegir una buena y sana alimentación, quiero destacar especialmente uno. Si hablamos de la alimentación, naturalmente tendríamos que decir que a los seres humanos nos está acabando y nos está llevando al sobrepeso y obesidad una mala estrategia de alimentación. Una mala estrategia de alimentación en donde muy posiblemente estemos incrementando ciertos macronutrientes, especialmente carbohidratos y algunas grasas, y que estamos teniendo balances energéticos positivos en donde estamos consumiendo más comida de la energía que estamos gastando. Definitivamente es por ahí, es por la pérdida en el balance, el desajuste en el balance, pero a mí, finalmente, para darle fin a esta sesión, quiero platicar especialmente de algo, de un punto de importancia, porque en algunas situaciones he escuchado, me han platicado o me han preguntado, ¿por qué es que actualmente tenemos estos problemas de obesidad y por qué antes no los teníamos? Y antes obviamente no me refiero a la prehistoria o no me refiero a la era paleolítica, me refiero a antes, hace años, hace 10 años, hace 20 años. ¿Por qué es que hace 20 años o por qué es que hace 30 años
no veíamos lo que actualmente estábamos viendo. ¿Por qué es que hace 30 años, hace 40 años, los principales o las principales causas de muerte estaban asociadas a procesos infecciosos o procesos relacionados con infecciones? Porque es que actualmente la mayoría de la relación de muertes tiene que ver con lo que estamos comiendo. Definitivamente los tiempos han cambiado. Y ya te adelantaba algo, te hablaba sobre cómo la alimentación y los alimentos que elegimos han estado cambiando. Pero especialmente quiero platicarte de un elemento, ¿sí? Un elemento nada más para finalizar esta charla. El jarabe de maíz de alta fructosa. Te quiero platicar el día de hoy del jarabe de maíz de alta fructosa. Quiero dejarte algo adicional a lo primero que vimos en este primer bloque de esta sesión. Y quiero dejarte el conocimiento sobre el jarabe de maíz de alta fructosa. Este elemento surge por ahí de 1980, ¿sí? Este elemento surge a partir de qué, cómo, cuándo, por qué o por qué es que se genera y que tenemos en el mercado jarabe de maíz. Este elemento surge gracias a la industria refresquera, a esos refrescos de cola, especialmente Coca-Cola, Pepsi, pero muy especialmente Coca-Cola, que tanto te encanta con hielito. A partir de que en 1980 los costos del azúcar de caña se empiezan a incrementar. Aunado a los costos del azúcar de caña, resulta que los impuestos en Estados Unidos también sufrieron cambios. Consecuentemente, la industria refresquera, en este caso, voy a continuar siendo enfático, Coca-Cola, necesita o requiere hacer cambios. ¿Qué cambios realiza Coca-Cola para no ver pérdidas? Porque claramente Coca-Cola nunca va a tener pérdidas, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué cambios genera Coca-Cola para evitar la pérdida? Pues bueno, si los impuestos están siendo más altos y si la caña de azúcar está siendo más costosa, voy a buscar un azúcar diferente que sustituya al azúcar de caña, pero que al refresco le genere o le dé las mismas cualidades o características organolépticas y lo mismo que se integre de la misma manera que el azúcar de caña lo hace. En ese sentido, se meten al laboratorio y empiezan a indagar o investigar sobre algunos azúcares que podrían justamente meterse a la Coca-Cola, ¿sí? Lo que se obtiene a partir de estos ensayos y a partir de estos estudios y estas investigaciones es que existe un azúcar en su forma de polisacárido que puede llegar a ser altamente útil, y este es el almidón, ¿sí? El almidón encontrado especialmente en el maíz. Entonces resulta que ahora en lugar de la caña se iba a empezar a utilizar el maíz, ¿sí? El maíz, como te decía, tiene almidón. El almidón, desde el punto de vista bioquímico, se considera como polisacárido. Polisacárido, ¿por qué? Porque es un componente que está conformado a partir de una serie larga de moléculas de glucosa, ¿sí? En el caso del azúcar de caña, para que esto quede claro, el azúcar de caña es lo que se conoce como sacarosa, ¿sí? La sacarosa, desde el punto de vista bioquímico, es un disacárido, esto es un compuesto que está generado a partir de dos monosacáridos. ¿Qué monosacáridos constituyen a la sacarosa? La constituyen una glucosa y una molécula de fructosa, ¿sí? Por eso entonces pasa a ser lo que se conoce como un disacárido, ¿sale? Hasta ahí espero que vayamos bien. Te decía entonces que el maíz contiene el polisacárido. El problema del maíz como polisacárido, del almidón como polisacárido, es que cuando el almidón llega a la lengua no tiene receptores para detectar el almidón como un agente o una molécula dulce. Podemos comer elote o podemos comer maíz en su forma natural y no se interpreta o no se detecta el dulzor que sí se detecta en el caso de la sacarosa o del azúcar de caña. Entonces, el problema que empezaron a tener era justamente ese, que era un azúcar, sí, ciertamente, pero que no tenía un poder dulzor importante. ¿Qué fue lo que se hace? Pues bueno, en el laboratorio lo que se hace es que se desdobla, se empieza a desdoblar justamente el almidón, en donde todas las moléculas de glucosa se empiezan a despegar, se empiezan a descomponer mediante procesos bioquímicos para poder obtenerlas en su forma de monosacárido, ¿sí?
La glucosa por sí sola ya podría llegar a tener cualidades relacionadas con la captación de un poder dulzor importante. Sin embargo, estos investigadores no se quedaron ahí, carajo, no se quedaron ahí. No se quedaron ahí y empezaron a generar modificaciones de la propia glucosa. Estas modificaciones, ¿cuáles fueron? Fueron convertir a la glucosa en fructosa. ¿Y esto cómo se generó? Se generó a partir de una enzima. Esta enzima se llama glucosa isomerasa. La glucosa isomerasa lo que hace es que convierte o genera cambios químicos en la estructura de la glucosa y la convierte a fructosa. ¿Sale? Entonces, se generaron esas dos cosas, esos dos cambios, ¿sí? Primero el polisacárido se descompuso para obtener glucosa y una vez que ya teníamos un chorro de moléculas de glucosa, estas se convirtieron a fructosa a través de procesos enzimáticos, ¿sí? ¿Qué se obtiene como resultado? El jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Cuál va siendo la sorpresa de la industria refresquera? La sorpresa es que cuando este jarabe de maíz lo meten a la bebida de cola, el jarabe de maíz se integra de manera perfecta, ¿sí? La sorpresa es que se integra de manera incluso más perfecta que la propia azúcar de caña. Tuvo una mejor integración. Y la segunda sorpresa fue que el poder dulzor del jarabe de maíz de alta fructosa es 1.5 veces más al poder dulzor del azúcar de caña. Esto es, el jarabe de maíz es tremendamente más dulce que el azúcar de caña. ¿Sale? Entonces empezamos a tener un producto mucho más dulce y a un bajo costo. ¿Sí? Es la historia del jarabe de maíz de alta fructosa. Te estarás preguntando, ¿por qué este güey me está platicando del jarabe de maíz de alta fructosa si estábamos platicando de la alimentación y de cómo ha cambiado la alimentación? A lo mejor me vas a decir, bueno, es que yo no tomo refresco, yo no tomo coca, entonces estoy exento del jarabe de maíz de alta fructosa, ¿sí? La sorpresa viene acá. Actualmente en la industria agroalimentaria, una serie enorme de productos que podemos obtener en el supermercado y que muchas veces nos los venden como un alimento nutritivo o un alimento de buenas condiciones nutricionales, está adicionado con jarabe de maíz de alta fructosa. Sí, así como lo oyes. Te estarás preguntando qué alimentos que yo como, que yo consumo, contienen cantidades grandes o importantes de jarabe de maíz de alta fructosa. De entrada, toda la chatarra, ¿sí? Todo lo que nos encanta, especialmente la industria de la bollería, ¿sí? Las donas, los panes dulces, las galletas, especialmente se me vienen a la mente dos de las galletas que más concentraciones de jarabe de maíz de alta fructosa tienen, que son las Chokis y las Oreo, cantidades increíblemente altas de jarabe de maíz de alta fructosa. Desde el punto de vista de la bollería, también supuestos panes nutritivos o de buenas características, perdón, como el propio pan Bimbo, contiene cantidades importantes de jarabe de maíz de alta fructosa, el pan para hamburguesas, el pan para dogos, prácticamente cualquier tipo de pan. En los productos lácteos, por ejemplo, muchos de los yogures que actualmente se consumen y se comercializan, que vienen adicionados con azúcar, tienen en su composición jarabe de maíz de alta fructosa. Esos yogures que eventualmente podemos llegar a decir que son sanos, porque eventualmente un yogur natural, especialmente orgánico, puede llegar a ser muy, muy, muy sano y puede llegar a ser una gran estrategia de alimentación, termina siendo una estrategia que nos vende piñas. ¿Sí? Algunos otros, especialmente que se me vienen a la mente en este momento, la salsa capsu, especialmente muchos de los aderezos que podemos conseguir de tipo industrializados, contienen cantidades importantes de jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Sí? Los jugos, por ejemplo, especialmente jugos tipo Jumex o parecidos a los jugos Jumex, contienen cantidades enormemente grandes de jarabe de maíz de alta fructosa y pues como ya te comentaba, los propios refrescos, ¿sí? Entonces, te lo quiero dejar de tarea, era una información que te quería dejar y que quería que te llevaras de esta primera sesión. Y finalmente, ahora sí, ya para terminar, quiero dejarte solamente una pregunta para su análisis. Si tú tienes un bebé o tienes pretensiones de tener un bebé o tienes un sobrino y este sobrino es un bebé pequeño de tal vez algunos meses de edad o tal vez, no sé, imagínate un año y medio, estamos de acuerdo que no le vas a dar cerveza.
la cerveza contiene alcohol y tu lógica te dice que el hígado no va a tener una capacidad efectiva de respuesta y que vamos a poder promover hepatotoxicidad en el niño. ¿Estamos de acuerdo? Si sabes entonces que el alcohol es dañino y que el alcohol le generará hepatotoxicidad al niño, ¿por qué es entonces que a los niños sí les ofreces el típico jugo Jumex de manzana con altas cantidades de jarabe de maíz de alta fructosa? Te lo dejo de tarea. Es lo que estamos haciendo con nuestros niños. Es lo que estamos haciendo en México y en el mundo. Definitivamente un gran problema, el sobrepeso y la obesidad, un gran problema de salud pública, el cual requiere definitivamente atención. ¿Sí? Esto fue nuestra primera sesión virtual. Quédate pendiente de la segunda charla y estaremos en contacto.